¿Qué vas a dejar acá cuando ya no estés? Tu legado no va a ser medido por cuánto dinero dejes cuando mueras. Este año cumplí 50 años. Este podcast definitivamente no es mi crisis de mediana edad. Ahora tengo el corazón lleno y finalmente estoy listo para poder hacer este esfuerzo. Soy el doctor Eduardo Lobo. En esta época de mi vida soy neurocirujano en El Salvador. He sido muchas cosas antes de eso. Fui hijo de un militar, de un piloto de combate. Yo también, al igual que él, fui militar antes de ser médico. Fui activista por la paz. Luché en contra de la corrupción. Soy hijo, esposo, padre de 3 maravillosos hijos. Y tengo mucho que decirles. A mis 40 años me preguntaron qué quería dejar. Es más bien, no me preguntaron eso, me preguntaron que en mi lápida, en mi tumba, qué palabras habría en esa lápida. Y básicamente mi respuesta no ha cambiado desde esos entonces. Y es, primero, dejar las cosas mejor de como las encontré. Y segundo, ojalá servir de guía, de un buen guía para mis hijos. Si tengo éxito en esas dos cosas, algo de mí habrá quedado en el tiempo. Hola Eduardo. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Aquí contenta de poder tener esta plática profunda, distinta. Tal vez la gente piensa que vamos a hablar de medicina, pero vamos a hablar de experiencias de vida. ¿Por qué? ¿Por qué decides hacer este podcast? Todos queremos dejar algo. Todos queremos dejar algo porque nos recuerden en un futuro. Pero este podcast me sirvió a mí en gran manera para reestructurar muchas lecciones que tal vez había olvidado, ¿sabes? Uh-huh. O sea, muchas lecciones importantes que se fueron recopilando que muchas veces ni sabía que estaban ahí para enseñarme algo. Pero si nosotros hacemos eso de una manera correcta este día, vamos a poder dejar un pedazo de memorias grabadas para siempre. Eso tiene mucho que ver con conceptos básicos como, ¿sabes? Uno a veces quiere vivir las propias experiencias y eso es natural, eso es normal. Pero en cirugía hay un dicho famoso que es bueno aprender de las experiencias propias, es decir, cuando te equivocas. Pero es mejor a veces aprender de las experiencias ajenas, porque así evitas el daño que vas a causar en la cirugía. Entonces, si este podcast le sirve a alguien que decide escucharnos para ojalá evitar esas experiencias dolorosas que fueron a lo largo de mi vida, pues habremos logrado una gran cosa. Y por otro lado, en este momento, a mis 50 años, quiero aprovechar todavía que mis memorias están retocadas, porque hay algo chistoso sobre las memorias, ¿sabes? O sea, las memorias las inventamos. Las inventamos en relación al contexto, a lo que pasó. Pero hasta eso puede ser modificado, intencional o no intencionalmente. Entonces, las memorias tienen algo chistoso, pero cuando tú las empacas en lo que se volvió tu vida, tu memoria. Entonces, eso ya tiene un sentido, aunque no sea enteramente real. Y hoy que estás desempacando tus memorias, porque las tienes empacaditas por ahí, pero abrirte al público, compartir tus lecciones de vida, alegrías, tristezas, frustraciones, fracasos. ¿Qué se necesita para estar aquí y atreverse a compartir esos aprendizajes que hoy estás desempacando
para todos los que nos están escuchando? ¿Carácter? El carácter es una cosa de la cual vamos a hablar, creo que a lo largo de los podcasts que voy a hacer, porque el carácter es algo que se desarrolla con intención. No es algo con lo que nacemos, no es una característica propia. Nadie realmente nace con carácter. Naces con otras características, pero el carácter es algo que tú decides hacer, tú decides crear. Y a lo largo de toda tu vida ese carácter se va moldeando intencionalmente, a través de sacrificio, a través de esfuerzo. Eso es carácter. Y de eso es lo que vamos a hablar, porque es uno de los mensajes principales ante los retos que va a presentar esta nueva era de inteligencia artificial, de superinteligencia artificial. El carácter posiblemente sea una de las únicas cosas propias, innatas del ser humano que puede realmente hacerle frente a toda esta avenida de cosas futurísticas o ni tan futurísticas, sino que realistas que ya están acá. Me llama la atención cuando hablas del carácter. Ahí tengo dos interrogantes. Uno, entender un poquito más lo intencional, porque eso es importante. Y segundo, ¿qué ha moldeado para ti tu carácter? ¿Qué crees tú son esos hitos, esas experiencias que moldearon o que marcaron tu carácter? Sin duda, y la respuesta es bien fácil y fue la muerte. A lo largo de mi vida, obviamente no como militar, sino que como doctor, he visto tal vez ya de cerca unas 100, 200 muertes cercanas, algo que ha dejado algo en mí, ya sea porque actué directamente con ese paciente, con ese hijo, con ese papá, con esa mamá que lastimosamente falleció, pero eso me dejó muchas cosas, ¿sabes? Si vos verdaderamente le pones atención a la muerte y tratás de aprender de ella, ella tiene la forma de irte enseñando y moldeando ese carácter. Definitivamente que no es una invitación a que todos sean neurocirujanos y tengan esa cercanía con la muerte. Pero en el caso mío eso es lo que me tocó. Y eso es lo que más me transformó. Más transformó mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de ser y mi forma de entender la vida. Eso me hace pensar un poquito como dime qué has vivido y te diré quién eres. Y te lo entiendo perfectamente. Tu aprendizaje es duro, es cruel, es doloroso. Y como bien dices, no necesitamos todos ser neurocirujanos para aprender de la vida de la forma correcta y poder moldear el carácter. Pero ¿qué hay de eso? Dime qué has vivido y te diré quién eres. ¿De dónde vienes, Eduardo? Mira, yo estoy parado sobre hombros de un gigante y la mayoría de nosotros lo estamos, aunque no lo quieras reconocer o no. Pero tú eres un conjunto de aprendizajes de gente que estuvo antes que ti. En mi caso en particular, uno de esos gigantes fue mi padre. Mi padre tenía un origen o tuvo un origen extremadamente humilde. Mi papá no tenía zapatos hasta que tenía casi 7 o 8 años, según cuenta él. Aprendió a leer de los rótulos en chinameca. Entonces viene de un origen muy humilde. Pero mi papá, a través de un esfuerzo físico enorme, porque yo creo que era desnutrido, ¿sabes? Cuando entró al ejército, era un cadete desnutrido. Entonces, imagínate tener que competir físicamente con gente que tenía o había tenido mejor fortuna que tú. Pero a pesar de todo eso, logró impulsarme. Yo se lo planteaba a mi hija la vez pasada y la responsabilidad como padres es tratar de impulsar a los hijos lo más lejos que te dé tu fuerza. Claro. Y si lo planteábamos como una piscina de 100 metros,
mi papá tal vez logró empujarme 15 metros. Entonces, mi responsabilidad con mis hijos es impulsarlos, ojalá 50 metros si puedo. Y que ellos entiendan que esa es la responsabilidad de ellos con sus hijos, con mis futuros nietos. Entonces, el estar parado en los hombros de gigantes tiene una inmensa responsabilidad, porque primero tenés que atribuir y reconocer que tú no te formaste solito, no vienes de la nada. Algo que se fraguó a donde tú estabas fue germinando eso para que llegaras a donde estás. Definitivamente que hay un esfuerzo propio inmenso que tú tienes que desarrollar, pero reconoce, regresa, piensa las bases estructurales que te permitieron llegar a donde estás. Y finalmente, mi papá, los fines de semana en particular, porque en la época de la guerra casi no lo veíamos, lo veíamos los fines de semana. Entonces, en los fines de semana, sí me acuerdo, casi todos los fines de semana, era el domingo por la noche, y él me decía, o nos decía, a mí y a mis hermanos, que teníamos que ser mejores que él. Y que esa era nuestra responsabilidad. Y ahora, ¿sabes qué? Te lo digo y no te lo digo con arrogancia. Soy mejor que él, en muchos aspectos. Pero tengo su autorización para decirlo porque eso era lo que él quería. Él quería de mí eso, que fuera una mejor versión de él. Y ahora lo mismo trato de transmitirle a mis hijos. Y sabes, ya son mejores versiones que lo que yo fui. Son gente mucho más capaz, con mucho más educación, mucho más noble de lo que yo era. Pero esa es nuestra responsabilidad. Dejar las cosas mejor de cómo las encontramos. Pero qué lindo realmente escucharlo, porque te das cuenta que a pesar de su origen sencillo, a pesar de sus limitaciones, para ti, él es uno de tus gigantes. Y sin duda esas bases que él construyó en la familia son las bases que te han llevado hasta donde estás. Entonces, esto me hace pensar que ese origen no es un límite. Y qué lindo también que hoy tienes esa visión de impulsar a tus hijos todos esos metros adelante, así como lo hizo tu gigante, y tú convertirte en el gigante para tus hijos y para otras personas también. Pero he oído a lo largo de diferentes pláticas que hemos tenido bastante de tu padre y me pregunto, ¿dónde estaba tu madre? Mi mamá, ¿sabes? Ese tema lo he pensado mucho, no porque lo tenga que pensar realmente, porque mi mamá era la fuente del amor en el hogar, como suelen ser las mamás. De hecho, ¿sabes? Uno de los mejores cosas que ella me ha dejado es que todos los dichos, casi todos los dichos que yo conozco, me los dejó ella. Pero los dichos guardan en sí una enorme sabiduría de practicidad a la vida. Y esto es lo que ella hacía. Ella descifraba la vida como ella la veía, descifra la vida como ella la ve y te la trata de entregar descifrada ante sus ojos. Y esto sirvió mucho porque a la larga yo soy muy parecido a ella. Mi carácter, cuando ha necesitado surgir con la fuerza de ella, surge, y cuando ha necesitado ser tranquilo con la de mi padre, se apega a la de mi padre. Entonces, en esencia, mi mamá siempre estuvo ahí con nosotros, siempre ha estado ahí. Hace algunos ya años, tal vez, nos confesó de que ella trataba de meternos miedo. Como buena madre protectora, siempre trató de meternos miedo y que no entendía por qué habíamos salido los hijos como habíamos salido.
si ella había buscado lo opuesto, que fuéramos personas más precavidas, que no nos arriesgáramos tanto. Pero fíjate que yo siempre pensé que era una broma. O sea, yo pensaba que sus metidas de miedo eran bromas. Así que realmente nunca le hice mucho caso en eso. Estilo leyenda. Claro. Pero lo interesante de esto es que en toda familia existe ese binomio, esa armonía entre un papá y una mamá, o debería de existir. Y no son parecidos. Al contrario, los papás y las mamás tienen que tener esa diferencia y cada quien aporta lo suyo a la relación. Yo aporto algo, Francisca aporta algo. Claro. Y así tiene que ser. Todo tiene que tratar de lograr un balance, un equilibrio. Ahora ya sé de dónde vienen todas esas frases y refranes, vienen de tu mamá. Así es. Muy bien. Y esa infancia, ¿cómo fue la infancia de este neurocirujano? Fíjate que fue una infancia con dos etapas, definitivamente. Una etapa en El Salvador, en la época de guerra. En esa época de guerra recuerdo de aspectos de mi vida que las puedo relacionar hasta la fecha de ahora con la forma en que soy. En aquellos entonces, ¿sabes? Me interesaba mucho disecar tenguereches, animales que encontraba en la calle, o sea que algo de biología ¿Eso ya en El Salvador o en El Salvador? En El Salvador, ok. En El Salvador. En El Salvador en aquella época, tú recordarás, estábamos rodeados de historias de guerras. Claro. Había guerra por todos lados y había muerte por todos lados. Entonces, en esa época, mi papá, él era piloto de la Fuerza Aérea, como ya mencioné. La relación con mi mamá en esa época, aunque yo estaba pequeño, pero la recuerdo que había momentos difíciles. Fue una época difícil para ellos. Tanto así que en esa época nos fuimos a vivir a los Estados Unidos. A mi papá lo mandaron como agregado militar. ¿Qué edad tenías? Posiblemente tenía como 8 o 9 años. Estaba en tercer grado, eso sí me acuerdo. Pequeño. Estaba en tercer grado en el Champañat. Pero cuando nos fuimos a los Estados Unidos, todo cambió. Todo cambió. El ambiente que rodeaba a mi papá, el ambiente tóxico de El Salvador en ese momento, cambió. Tanto así que mi papá, y todos estuvimos de acuerdo con ese comentario, mi papá decía de que el haberse ido a los Estados Unidos había salvado su matrimonio, había salvado a su familia. Y todos unánimemente creemos que fue así. O sea, definitivamente ese cambio hacia los Estados Unidos por un periodo de tiempo salvó nuestra familia. ¿Cómo te sentías allá? Digamos, llegar un chico de tenguereches, de un chico salvadoreño, llegar allá, adaptarte, tu vecindario, el entorno, la escuela. Sabes, esa época es una época mal comprendida, que fue mal comprendida por mí, porque pues nadie me lo explicó. Pero en esencia, mira, yo en esa época era gordito, tenía mala higiene, no hacía deportes, no estudiaba, o sea, prácticamente no hacía nada, solo vegetaba y existía. Y pues los Estados Unidos en los 80s, eran los Estados Unidos en los 80s. No creo que sea diferente ahora, pero digamos que el racismo se recibía también. No, tú imaginas el racismo entre los blancos y los afroamericanos, ¿no? Pero el racismo también era hacia las partes latinas, hacia los salvadoreños. Nadie ni sabía dónde estaba El Salvador. Pero capaz no era nada de eso. Yo lo malinterpreté, era yo. Yo no tenía nada que aportar, yo no tenía nada que dar. Era una persona que no hacía nada. Entonces, fundamentalmente, no tenía nada atractivo en mí andando. Tenía que ocurrir un cambio, pero ese cambio era dentro de mí, no era dentro de las sociedades ni las personas que nos rodean. Era yo el que tenía que cambiar, era yo el que me tenía que transformar, era yo el que tenía que crecer. Entonces, en esa época,
muchos diferentes pensamientos, pero hubo uno muy interesante, el cual recordé hace poco, porque como ya te expliqué, yo realmente fui privilegiado con una familia entera, con sus cosas buenas y malas, eso nadie lo va a dudar, pero fui privilegiado con un núcleo familiar que mis papás siguieron y los separó la muerte de mi papá hasta hace poco. Entonces, pero en esos entonces, en los Estados Unidos, yo quería ser diferente. Yo quería que mi familia fuera diferente. ¿Ves? Quería que se comportaran más como otras familias, menos salvadoreñas, menos autóctonas en mi mente, ¿no? O sea, menos indígenas en mi mente. Yo quería que mi familia fuera más como la de los gringos o fuera más como la de los europeos, de los chinos, que eran amigos míos. Entonces yo quería que mis papás se parecieran más a los de ellos. Pero lo cierto es que uno es feliz y ni lo sabe. Uno está completo y ni lo entiende. Porque realmente ahí es el famoso concepto de que la grama se ve más verde en la casa de tu vecino, ¿no? Pero muchas veces, o la mayoría de veces, eso no es cierto. ¿Ese es otro dicho de tu mami? No, ese no. Pero mi mamá dice que así como te ven, así te tratan. Claro. Y eso tiene que ver con esta camisa, pero eso lo vamos a dejar como, eso lo vamos a dejar como un enigma en el podcast. Que lo que tiene ahí es... Ese será el enigma para descifrar en el futuro. Ok. Cuando decís eso, bueno, la grama de mi vecino se ve más verde que mi grama. Yo quiero la grama como la de mi vecino. A mí me recuerda el pan con frijoles, ¿verdad? Tú llevabas en tu loncherita tu pan con frijolitos, pero siempre el pan con frijoles de tu compañero era mejor que el tuyo y querés el pan con frijoles de tu compañero. ¿Qué quiere decir eso de la grama de tu vecino está más verde? Yo nunca fui muy fanático del pan con frijoles, pero me voy a ir a la parte de la grama de tu vecino siempre se ve más verde. Okay. Fíjate que eso tiene que ver con cómo visualizamos nuestra vida. Siempre es innato, es natural que quieras tener cosas diferentes, que quieras que la vida sea diferente o que sea más justa contigo o que te dé más oportunidades o porque a mi vecino le dieron más posibilidades, porque a mi vecino tenía más dinero, etcétera. Y eso va formándonos desde pequeños. Pero muchas veces no reconocemos que tenemos exactamente lo que necesitamos tener. Y eso está perfecto. Eso pasa a lo largo de todas nuestras vidas. Pasa ya en parejas. Decís, no, pues yo quisiera que mi esposa se comportara más como la esposa de X o Y. O yo quisiera que mi esposo se portara diferente, se comportara diferente. Solo que hay un truco. Hay muchas cosas que definitivamente no puedes cambiar, pero cosas que sí puedes cambiar. Y eso incluye tu pareja. Y ahí está el riesgo de creer de que la grama siempre se ve más verde del lado de tu vecino. Pero puede ser que estés viendo una ilusión óptica. Puede ser que lo mejor ya lo tienes. Y tienes que reconocer eso, tienes que entender eso. Tienes que entender que tienes las cosas que tienes porque te has esforzado por construirlo, porque lo has hecho de una manera intencionada. Lo has hecho procurando lo mejor. Si tú lograste eso, lograste tener eso y tu corazón está efectivamente lleno, toda esa sensación de la grama está más fuerte, más verde del lado de mi vecino desaparece. Pero tenés que llegar a ese punto. Tenés que crecer lo suficiente para llegar justo a ese punto de entender que lo que tenés es perfecto. Y si no es perfecto y tú lo puedes hacer perfecto a través de un cambio propio, verdaderamente se puede lograr. Y yo le agregaría algo. No es fácil reconocer que lo que tenés ya es perfecto, pero algo que le agrega valor a eso es la gratitud, ¿verdad? Cuando agradeces por lo que tenés y por lo que sos, sin tener como
como esas expectativas, ¿verdad? Tan altas. ¿Cuál fue tu clave, tu trigger para decir esto que tengo es lo mejor? Muchas cosas. No creo que sea un momento específico, sino más bien una sensación. Yo comencé este podcast diciendo de que mi corazón estaba lleno y realmente lo sentí ayer. Ayer estaba caminando en un terrenito que queda aquí cerca, pero ese terreno lo compramos con mi papá hace muchos años. Entonces, estaba pensando, ahí estaba toda mi familia y familia extendida, y estaba pensando de que realmente mi corazón estaba lleno en ese momento, y sé que si mi papá hubiera estado ahí, el corazón de él hubiera estado lleno. Y eso tiene todo perfecto y todas las imperfecciones que puede tener una familia normal. Es totalmente normal que las cosas no sean como te las imaginas, que las cosas no sean como necesariamente las deseas, pero eso no le quita que sean perfectas, porque eso es parte del concepto de la naturaleza. Y en esa misma línea de pensamiento, el poderte decir gracias porque tengo lo mejor, porque ya tengo lo mejor, cómo lo valoro, cómo lo aprecio, cómo lo cultivo. ¿Cómo entra en este concepto el vivir una vida épica, por ejemplo? Sí, fíjate que ese término se lo saqué a mi hijo, porque él estábamos jugando videojuegos y me dice, no, ese videojuego fue épico, lo que jugamos fue épico, pero ciertamente también cuando tratas o ahora trato de hacer un proyecto o algo, siempre me digo a mí mismo, no, pero es que si lo vamos a hacer, hagámoslo épico, no hagamos una cosa a medias, no hagamos una cosa pequeña, no hagamos algo que no sea digno de recordar. Y al final, la vida es tan breve, y eso me lleva a las lecciones que te mencioné, de las lecciones de la ultratumba y de la muerte, pero lo que sí te puedo decir y te lo puedo garantizar es que la vida es extremadamente corta. La muerte no, la naturaleza, o como le quieras llamar, no entiende de edades, no entiende de economías, no entiende de que si quieres o no quieres, no te pide permiso, no te pide perdón. Es la naturaleza, es y existe. Y si lo abrazas y lo aceptas, te das cuenta de que nuestra vida es tan pequeñita que verdaderamente vale la pena intentar hacer las cosas épicas, vivir la vida de una manera épica, digna de recordar. Y no es por recordarte porque yo quiero que me recuerden a mí o el orgullo, es simplemente porque querés dejar un legado, querés dejar algo atrás que valió la pena vivir, que dijiste, sí, mi vida valió la pena vivirla, la viví con intención, lo hice. Eso para mí es vivir una vida épica. Cuando te escucho con esa profundidad, hablando, por ejemplo, de ese reto médico de pasar de curar a poder restaurar funciones, y me voy flashback a ese niño de 8 años antes de emigrar a Estados Unidos. Ahora el neurocirujano, el gran neurocirujano que está queriendo dar ese salto, el niño pequeñito de corta edad. ¿Qué recuerdas de ese niño pequeñito en El Salvador? Muchas cosas, ¿sabes? Muchas cosas que se fueron dando desde una etapa temprana, o por lo menos que yo fui interpretando a conceptos que iban a moldear mi carácter, mi manera filosófica de ver la vida. Y uno de esos puntos es, ya estábamos en los Estados Unidos y hacíamos viajes muy largos en carro. Y de alguna manera pensaba en medio de la nada que el carro se podía detener
por cualquier cosa, porque le falló el motor, porque se reventaron las llantas, por lo que sea. Pero que el carro iba a parar. Y por alguna razón, el segundo pensamiento que me llegaba era que estaba bien, que el carro ya había cumplido su misión al llevarnos, aunque sea a la mitad del camino, no el camino completo. Porque muchas veces nosotros trazamos caminos largos, pero no necesariamente llegamos a esa meta. Trazamos rutas para llegar al sol, pero realmente llegamos a la luna, porque no tuvimos la capacidad, no nos dio el tiempo para llegar ahí. Pero ese pensamiento repetitivo desde chiquito me hizo ver muchas cosas y dentro de una de esas era de que, como tú bien lo dijiste, tenías que estar en paz y estar tranquilo de que independientemente que el carro nos dejara la mitad, o como lo podemos ver en la vida, si tú cumpliste tu misión, ya la cumpliste. Y si no la has cumplido todavía, ponete a trabajar, porque puede ser que en 2 semanas más sea el tiempo para irte o para que ese carro se detenga. Pero ¿qué hiciste en esas 2 semanas? ¿Transformaste algo? ¿Lo viste desde el punto de vista épico? ¿Cómo generaste valor a aquellos que te rodean? ¿Qué hiciste para transformar eso? Entonces, eso es, en esencia, una de las cosas que de chiquito no entendía el porqué, y más o menos como a los 40 años entendí el porqué de eso, que significaba el carro que se detuviera y que eso no me mantenía ansioso ni intranquilo. Eduardo, y estoy segura que las personas que nos están escuchando se han de preguntar, porque lo dijiste al principio y no hemos hablado de eso, que también fuiste soldado, que fuiste militar antes de ser médico. Sí. ¿Por qué ingresaste al ejército? ¿Cómo fue que ingresaste al ejército? ¿Dónde lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Cómo es ese capítulo de tu vida? Sí, el capítulo del ejército, mira, requiere un psicoanálisis totalmente, ¿verdad? Fue una época bien curiosa, una dicotomía, porque lo digo abiertamente, todo lo que yo soy ahora o gran parte de lo que soy, se lo debo a esa etapa formativa del ejército. El ejército realmente me ayudó a construir mi carácter, lo que yo iba a ser. Pero por supuesto, en ese momento yo no lo entendía. Entonces, desde el día 1 que llegué al ejército, me quería ir del ejército. Entonces yo lo veía como que estaba pagando una condena. De hecho, platicábamos con mis amigos y decíamos, mira, aquí hemos de estar purgando nuestros pecados en vida real, porque llegué el primer día y dije, me hacen falta 6 años de esto. 6 años de por lo menos estar en ese lugar. Parecía como una condena y efectivamente no lo disfruté. Pero regresando a eso, no lo disfruté porque no me permití disfrutarlo. No, nadie me lo explicó, no me permití entender lo que estaba viviendo y lo singular que era. Era yo, no era el ejército. El ejército es el ejército y ha sido por miles de años, es lo mismo. Pero era yo el que no estaba contento ahí, pero de manera similar reconozco que gran parte de lo que hoy soy se lo debo a esos años. Verdaderamente ayudaron a construir mi carácter. Comenzaron las fases iniciales de moldear ese carácter. Había algo famoso que cuando entrabas al ejército te decían los otros cadetes más viejos que tú que el que dijera que nunca había llorado en el ejército era un mentiroso. Y dicho sea de paso, yo entré a los 17 años, era un niño, venía de mi casa, era un niño, estaba lejos del Salvador, estaba en México. Y recuerdo la noche que lloré profundamente como un niño porque era un niño. Y lloré en la oscuridad, me acuerdo exactamente cómo estaba envuelto en las sábanas. Y yo tenía 17 años, pero era bien grandote, ya era fuerte, pues. Pero realmente no lo era. Todavía estaba débil. ¿Qué significa eso, poder llorar como un niño, poder echarte en llanto? ¿Qué piensas de eso? Pues significó mucho porque esa noche fue la que fue.
Pero recuerdo que el siguiente día amanecí totalmente restaurado. Tal vez amanecí más viejo, más sabio, más fuerte, no sé. Pero algo pasó en esa noche que lloré y que lloré desconsoladamente al siguiente día, a donde ya vi todo de una manera diferente. Lo vi como un reto, que era algo que tenía que sobrevivir y hacer y lograr. Y dicho sea de paso, así fue, ¿no? Pero cuando tengas que llorar, llora. Porque es un mecanismo extremadamente valioso. Lo fue para mí, para poner todo en orden. El llanto muchas veces viene del temor y del caos. Pero cuando te des esa oportunidad de llorar, aprovéchala también para reestructurar el caos y para soltar un poco ese miedo. Y te vas a dar cuenta que el siguiente día puede ser mejor si tú lo dejas. Si tú le das chance, el siguiente día puede ser mucho mejor que los días anteriores. Pero no tengas problema en llorar. Eso es como después de la tormenta viene la calma. Sí, y no solo la calma, porque acuérdate que la tormenta es necesaria para que las plantas crezcan. Después de la tormenta viene el crecimiento. Y eso fue lo que fue el ejército para mí. Fue la tormenta que propició el crecimiento. Un cambio de carácter verdaderamente diferente entre un niño y ya potencialmente un hombre. Pero cuando te oigo decir, estaba pagando algo, fue una purga, no puedo imaginar, o sea, me lleva a pensar que hubo mucho sufrimiento. Sí, lo hubo, pero no fue por los entes externos, ¿sabes? No era por los castigos físicos, no era por el desvelo. Ese sufrimiento era por mí, estaba adentro de mí ese sufrimiento, no era por el ambiente externo, no era agradable, eso sí te lo concedo, pero no era agradable. Ese es un proceso de crecimiento que, a pesar de que no es agradable, no deja de ser un proceso de crecimiento, y eso tiene que ver con algo que yo he abrazado mucho desde que lo entendí, por supuesto, y es que o lo pagas ahora o lo pagas más tarde. Pero en algún momento vas a acabar pagándolo. O lo pagas ahora o lo pagas más tarde. Pero todos pagamos. Ese está acoplado a pagar ahora para jugar después. O si decides jugar ahora, lo vas a pagar después. Y lo que yo entendí es que en esos 6 años del ejército yo estaba pagando como una prima de una casa. Eso no quiere decir que después no continúe pagando, porque lo he seguido pagando, pero ya las cuotas de pago, de sacrificio, son mucho más llevaderas que esa prima inicial de pago que di en esos 6 años. Esos 6 años realmente fueron la pagada máxima, por lo menos a lo largo de mi vida, lo que me ha tocado vivir en estos 50 años. Pero nuevamente te repito, no era por el ejército, era por mi cerebro. Todavía le hacía falta madurar, todavía le hacía falta crecer, todavía le hacía falta entender. Y fue a través de ese proceso de esos 6 años que entendí muchas cosas que me permitieron crecer a mi manera de verlo, de una manera más vigorosa, más fuerte. Y si lo llevamos al plano médico, eres neurocirujano, eres especialista en el órgano más noble que tenemos, el cerebro, ya tienes tu prestigio. Pensando en la medicina, en lo que haces, ¿qué sería épico? Por ejemplo, pasar de curar a restaurar. Sí, fíjate que eso es bien interesante, porque en esencia ahora podemos operar tumores, podemos hacer un montón de cosas, podemos, como decimos vulgarmente, podemos sacar pedazos enteros de cerebro sin mayores consecuencias en los pacientes, los podemos hacer casi ambulatorios. Pero ese no es el reto es recomponer, restaurar lo que algo quitó.
Y en esencia eso se parece mucho a este podcast, porque en este caso no es tratar de sanar viejas heridas, no es tratar de curar o cerrar puertas, sino que abrir horizontes nuevos a esa restauración, a eso que todavía lo vemos desde un punto de vista futurista, pero imaginario de lo que puede ser, de lo que podemos lograr si verdaderamente sueltas el potencial que tenés adentro, si no lo restringes por temor, si verdaderamente lo impulsas al máximo. Eso es lo que verdaderamente cambia en mi concepto filosófico desde el punto de vista de trabajo de soy muy bueno quitando tumores, a cuál es el verdadero reto. Tiene que ver con restaurar funciones, algo que todavía no puedo hacer. Lo mismo tiene que ver con este podcast. No se trata de curar y cerrar heridas, sino que se trata de reimaginarnos lo que podemos vivir plenamente. Todos. Y Eduardo, escuchándote y empatizando con esta forma de pensar que tienes, con esta visión, ¿cómo esto lo empatas a este podcast? Por muchas razones. Este podcast, aunque no necesita descifrarse en gran medida, son, como ya mencionamos, son lecciones que vengo a dejar. Son ideas que vengo a dejar porque muchas veces en el día a día no tengo la oportunidad de decirle esto a las personas que se las quiero decir. No porque no pueda, sino que tal vez porque la circunstancia no se da o tal vez la mente de esa persona no esté lista todavía para escuchar esto. Pero algún día lo va a estar. Esa mente algún día va a estar lista para escuchar algo de lo que hoy estamos dejando en este podcast. Algún día lo va a estar. Eduardo, no tengo más que decirte gracias. Gracias por abrirte, por contar estos pequeños pero grandes capítulos de tu vida. Gracias por abrirte para compartir de tu experiencia y facilitar la vida a otros, por atreverte, por estar aquí ahora como el neurocirujano al desnudo. Así es. Así que no se me pudo ocurrir mejor nombre que ese, te voy a decir. Gracias y estoy segura que esto va a ser bien apreciado. Gracias y gracias a ti porque sé que nos conocimos hace ya más de 15 años, por ahí. Y definitivamente que siempre ha habido un rapport, una unión entre tú y yo. Y no se me hubiera ocurrido mejor persona con quien hacer estos podcasts que contigo. Así que muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en el próximo podcast. Así que es. Doy el adelanto, se llama Cuero Duro, pero cuero de chancho es lo que verdaderamente necesitamos construir. Así es, nos vemos en el próximo. Cuero duro, cuero de chancho. Gracias, Eduardo. Adiós, Diana.